Ya. Entonces tengan muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio justamente a la sesión opcional que habíamos convocado para que podamos compartir algunas dudas, podamos saldar más bien algunas dudas y poder llevar adelante algunos puntos esenciales en cuanto es el proceso de investigación en este módulo número 8, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a iniciar desglosando un poco lo que es la parte de la guía del PAD de maestría. Muy bien. Entonces deben estar observando mi pantalla. Por favor, me confirma si pueden observar la pantalla. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Ya, gracias. Bueno, colegas, entonces como mencionábamos, vamos a revisar brevemente lo que es esta guía del PAD, que es el Producto Académico de Transformación. Como bien saben, este trabajo, colegas, se realiza de forma paralela a lo que es la realización de los diferentes módulos, ¿no? Ustedes han desarrollado hasta el módulo número 3 centrados y sustentados en lo que es la maestría en educación superior, innovación pedagógica y lo que es gestión educativa, ¿no? Entonces, dentro de esos módulos, colegas, se ha insertado talleres de investigación, ¿no? Ustedes han llevado el taller número 1, el taller de investigación, en el módulo número 4, ¿no? En el que han podido en primer lugar, se les ha debido dar una introducción de las características de ese tipo de investigación que vamos a realizar, que como menciona, tiene por objetivo lo que es el tema de generar lo que son conocimientos académicos, ¿no? Sustentados y, bueno, que sigan un proceso en el que se tome en cuenta lo que es la producción de conocimientos, ¿no? Pero también centrado en lo que es la parte de la transformación. Quiere decir que este producto de investigación va a tener una etapa o va a tener varias etapas en las que vamos a empezar desglosando en primer lugar nuestra realidad, ¿no? Realizando también lo que es la categorización, eh, completando y tomando en cuenta a diferentes autores, ¿no? Y planteando también un proyecto que va a transformar esa realidad o esa problemática, ¿no? Entonces, en esta guía, colegas, vamos a hacer un breve paneo de lo que ya se ha hablado justamente en el momento número 1, ¿no? Aquí, ¿qué hemos podido observar? Cómo se puede dar una alternativa de investigación, ¿no? A lo que antes se conocía, desde un enfoque de investigación comunitaria, productiva, integral, descolonizadora, ¿no? Lo que se requiere justamente es también transformar lo que es la metodología de investigación, el posicionamiento epistemológico y ingresamos al primer momento de análisis crítico y autocrítico de la realidad, ¿no? Entonces, colegas, como bien saben, la Universidad Pedagógica plantea una nueva forma, un nuevo enfoque, por así decirlo, de generar conocimientos desde el ámbito educativo, ¿no? Es muy importante analizar y reflexionar, colegas, que el enfoque de transformación, bueno, el enfoque de investigación es transformadora, es parte de lo que es la realidad de nuestros pueblos indígenas, de los sectores acallados en algún momento, y obviamente hace una crítica hacia los tipos de percepción del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que parte, por ejemplo, de la decolonialidad del conocimiento. Eso se refiere a una crítica hacia lo que va a ser lo que es la hegemonía del conocimiento occidental, que habíamos hablado en la anterior sesión, pero también centrado en lo que es la recuperación de estos saberes y conocimientos, en el cual diferentes autores como Walter Mignolo, Catherine Walsh, Boaventura dos Santos, han generado una nueva perspectiva, ¿no? Una crítica hacia lo que es la construcción de conocimientos, ¿no? Esa crítica a la colonialidad del conocimiento, ¿no? Entonces, desde nuestro ámbito como docentes, como educadores o administrativos, es muy importante centrarnos en estas realidades, ¿no, colegas? Y es muy importante conocer este punto de partida para que justamente nos permita sacar el máximo provecho de lo que son este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, ante nosotros tenemos un reto bastante importante, colegas, y eso lo hemos enfatizado también al inicio del módulo, en el que nosotros como docentes llegamos a posicionarnos como entes
políticos, ideológicos, ¿no? Entonces, no hablando de una política enmarcada en lo que son los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, sino como un posicionamiento hacia las problemáticas de la realidad, ¿no? Nosotros cómo queremos influir o transformar esa realidad que estamos vivenciando y de la cual somos parte también, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta la construcción comunitaria del conocimiento, colegas. Es muy importante, por ejemplo, comparando con antiguas o con pasadas formas de investigación que han tenido una cierta bueno, apertura en las universidades, ¿no? A realización de tesis y demás. Bueno, se tomaba en cuenta que el investigador debería separarse, ¿no? De lo que es el fenómeno a estudiar, para que éste no sea contaminado con nuestros propios pensamientos, ¿no? Alejarnos un poco de esa situación. En cambio ahora lo que es la investigación tiene que ser comunitaria, partiendo de lo que son el mismo contacto con la realidad, con los actores educativos, y es muy importante que este sea pues un elemento central en el cual nosotros podamos tomar en cuenta a esos posicionamientos, a la cosmovisión que tienen estos actores educativos, la cultura, y bueno, ver también de qué forma se ha originado esa problemática, ¿no? Si nos vamos a una teoría de la complejidad o una comprensión compleja de la sociedad, podemos ver que eso tiene sus raíces incluso en lo que es la parte histórica, ¿no? La conformación de una comunidad, de un barrio, de un determinado contexto educativo. Viene incluso desde lo que es la idiosincrasia, viene desde lo que son las costumbres, ¿no? El aspecto religioso, el sincretismo religioso que se ha ido vivenciando. Y ahora podemos hablar también de una gran diversidad, no solamente a nivel nacional, ¿no, colegas? Sino también a nivel comunitario, a nivel departamental. Hemos vivido procesos en el cual tenemos una sociedad abigarrada, en la que cada día se va construyendo identidades, ¿no? Lo primordial, colegas, de tomar en cuenta es que como docentes hemos llegado a un determinado contexto y hemos analizado qué problemáticas tenía, ¿no? Quién sabe, ver un ejemplo claro, como docentes, quién sabe, no hemos llegado a un contexto en el que compartían mi cultura. Quién sabe, algunos de ustedes se identifican con alguna cultura quechua, aymara, y han llegado en algún momento a relacionarse en un contexto educativo en el departamento de Santa Cruz, en el departamento de Beni incluso, ¿no? Entonces, ese tipo de relacionamientos, colegas, es lo que nosotros queremos destacar en lo que son sus investigaciones, ¿no? Ese tipo de aspectos, cómo se ha podido trabajar desde una problemática evidenciada, ¿no? Como decíamos, desde el origen mismo de esa problemática, cómo se ha conformado, si es producto de la cultura, si es producto de la tradición, de los rituales, ¿no? Y obviamente el segundo carácter, colegas, que debemos generar, que tienen que ser productivas, ¿no? Desde la ampliación de lo que se quiere lograr, ¿no? De lo que es la producción misma de los docentes, pero también generar lo que es calidad educativa en ese proceso. Entonces, colegas, lo que hemos hablado en la anterior sesión está también aquí en la primera parte de la guía. Como bien saben, tiene que ser trabajado de una forma integral, holística, ¿no? Que hemos analizado también. Si bien se hace una formación científica, que obviamente es para producir, se debe hacer también con un carácter de respeto, tanto hacia la madre tierra como también a las cosmovisiones, ¿no? A eso nos referimos. Por ejemplo, en el carácter integral, cuando nosotros vemos al ser humano no solamente como el producto de conocimiento, sino también como parte de lo que son sentimientos, decisiones, ¿no? De trabajo y bueno, también el tema del conocer o el saber, ¿no? Desde la parte holística, ¿no? La relación que tenemos ya lo decíamos, con la naturaleza, con lo que son las plantas, animales, con las comunidades que nos rodean. Y de ahí tenemos que tomar en cuenta también lo que es el concepto del vivir bien, ¿no? En el que si bien nosotros podemos aprovechar las bondades de la naturaleza, estas no tienen por qué ser degradadas, ¿no? No tienen por qué ser maltratadas y obviamente tienen que generarse, se podría decir, en un ámbito de producción que mantenga también el respeto hacia la madre tierra, ¿no? Entonces, no la depredación de la misma y bueno, generar valores que permitan
el relacionamiento con las otras comunidades, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que hablar del aspecto descolonizador, decolonial, ¿no? Que habíamos hablado en la anterior sesión. Y es muy importante también, colegas, hacer una reflexión sobre algunos autores, ¿no? Como hemos visto, autores nacionales como Luis Enrique López, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que ya en algún momento hemos podido analizar, en el que se hace también alguna crítica, ¿no? Hacia una posible folclorización de la interculturalidad, ¿no? En el que en algún momento se ha podido tener se podría decir, arrastrar algunas líneas de colonización enmascaradas de lo que es el tema de interculturalidad, ¿no? Es diferente la situación del diálogo entre culturas que llegar a simplemente llamarlo un folclore, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, colegas, que vamos a ir trabajando y, bueno, vamos a ir fundamentando en el proceso de investigación que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, la epistemología plural es aquello que nos va a fundamentar, ¿no? El hecho de reconocer que nuestros pueblos indígenas o los grupos subalternos tienen también un conocimiento válido en lo que es, ya sea en la sociedad o en la educación, ¿no? Entonces, otro aspecto también que tomamos en cuenta, colegas, es la metodología que trabajamos, ¿no? Trabajamos con otro tipo de metodologías, desde, por ejemplo, la propuesta de las epistemologías del sur. Trabajamos con diferentes métodos también, en el cual como investigadores ponemos en el marco de lo que es la horizontalidad del conocimiento, y tenemos ahí también varias estrategias de investigación que llevamos adelante, ¿no? Entonces, es importante, colegas, comenzar de este punto para posteriormente ya entrar a la parte de este proceso de investigación, ¿ya? Entonces, esto, colegas, creo que es algo que ustedes manejan muy bien y vamos a resumir justamente el proceso que estamos planteando. Bueno, como bien saben, colegas, el PAT o Producto Académico de Transformación se divide en cuatro partes, en cuatro momentos, ¿no? En el primer momento que ustedes ya han ido desarrollando, se realiza justamente el análisis crítico y autocrítico de la realidad, en el que como docentes, como parte también de investigadores, ustedes han realizado lo que es un análisis intra e interpersonal, ¿no? Al hablar de intra es algo propio de ustedes, en el cual también se han implementado diferentes herramientas o instrumentos también de investigación. En la parte interpersonal, en la cual ustedes también ya se han relacionado con los actores educativos, ¿no? Y también se han utilizado esas herramientas. El análisis situacional, en el que han visto diferentes ámbitos como el espacio aula, patio, comunidad, ¿no? Es muy importante tomar este filtro, que somos el sujeto transformador, perdón, en relación con la comunidad, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, colegas, que en este primer paso que han dado, en este primer momento, han realizado el recojo de datos de la realidad, ¿no? Lo han hecho de manera vivencial, en un proceso tal vez que han llevado un paso al lado del tutor o docente tutor, y en el cual ustedes han podido finalizar con lo que es la delimitación de la realidad problemática, ¿no? Entonces, colegas, este primer paso que han desarrollado, como bien saben, es un proceso de investigación que puede ser perfectible, ¿no? Que podemos mejorarlo, que en ocasiones cuando un trabajo se lo hace reposar, se lo hace dormir, como en algún término se utiliza, y posteriormente podemos analizarlo con otra perspectiva, podemos enriquecerlo y podemos ir mejorándolo, ¿no? Por ese motivo estamos empezando con se podría decir, con este análisis de los momentos que vamos a ir desarrollando. Bueno, justamente a raíz de todo lo que ustedes van a llegar a copiar, toda la información que ustedes van a recopilar, que van a tener en la computadora, en videos, en fotografías y demás, vamos a dar paso al momento número 2 en el cual nos encontramos, ¿no? En el que vamos a realizar el proceso de decolonizar, perdón, la realidad, decolonizar la realidad, ¿no? Que ese término ya lo hemos ido trabajando. Y vamos a utilizar todo este material, este conglomerado de datos, de entrevistas, de diarios de campo, no sé, de grupos focales y demás,
perspectivas tanto de la comunidad como también propias, se van a ir desglosando en este segundo momento, ¿ya? En el cual vamos a hacer una composición decolonial de la realidad. Realizamos también lo que es la epistemologización de la realidad, es decir, realizamos un encuentro de una interpretación de lo que hemos descubierto y los relacionamos con autores o posturas académicas que se relacionen obviamente con nuestro tema, ¿no? Con nuestro tema o problemática identificada, ¿no? En el tercer momento realizamos lo que es la propuesta para transformar esa realidad, ¿no? Este tercer momento que simplemente lo vamos a enunciar para pasar posteriormente a lo que es a los resultados y divulgación, en la cual ya realizamos un artículo académico con los resultados que hemos tenido en estos tres momentos, ¿no? Entonces, colegas, de manera global, de manera general, estamos siguiendo este proceso que nos abre varias puertas, que es flexible, que permite hacer un uso adecuado de la información y, evidentemente, colegas, nos propone también un reto bastante grande que como educadores también podamos llegar a proponer soluciones, a posicionarnos en una determinada realidad, ¿no? Entonces, colegas, este primer momento en el que han realizado más bien lo que es el análisis crítico y autocrítico de la realidad, tiene que estar obviamente sustentado y fundamentado, ¿no? En un trabajo académico desde la realidad educativa en la cual se encuentren. Es muy importante que este paso, colegas, se define en primer lugar lo que es su realidad, ¿no? Delimitar sus problemáticas a través de lo que es el posicionamiento como investigadores desde la realidad en la que se encuentran. Por ejemplo, ver la labor que cumplen. Sé que hay algunos docentes tal vez de nivel inicial, otros de primaria, secundaria, otros docentes o administrativos, directores distritales, o también docentes de SFEM, unidades académicas, o también de institutos técnico-tecnológicos, ¿no? Entonces, ese primer posicionamiento que nos hace diferentes, ¿no? En cuanto a los aspectos de investigación, va a ser notado en esta realidad. No va a ser lo mismo un docente de nivel inicial que un docente que trabaja en educación superior, ¿no? En este caso tendrá que utilizar una pedagogía andragógica, ¿no? Una diferenciada, ¿no? Que evidentemente es de acuerdo a los actores educativos que van a estar latentes en nuestro contexto. Bueno, entonces en este momento uno, lo que ustedes deben tener, colegas, es justamente ese análisis intrapersonal, ¿no? Cómo ustedes, desde su mismo análisis o meditación, podemos decirlo, han podido evidenciar lo que bueno, valga la redundancia, la vivencialidad cotidiana referente a esas problemáticas que se van presentando, ¿no? Es decir, cómo las hemos ido abordando, cómo las hemos ido vivenciando. Y aquí obviamente se ha planteado estos instrumentos, ¿no? Recordemos, colegas, estos instrumentos que ahora los vamos a revisar, los vamos a abrir nuevamente. Ese instrumento, por ejemplo, la autobiografía, que habíamos mencionado que es un elemento que nos ayuda a reflexionar de forma personal esa realidad, ¿no? Recordemos que la autobiografía, colegas, lo redactamos en prosa y permite que ustedes como docentes puedan describir o relatar sus experiencias, ¿no? La didactobiografía, que es una herramienta que permite que veamos o analicemos y expongamos nuestra experiencia vital, ¿no? Ver también sus instrumentos de evaluación, ver su didáctica, ¿no? Esos aspectos que nos van a permitir, colegas, develar o poner o dar a conocer justamente cómo hemos vivenciado esta problemática, ¿no? La biopraxis educativa, colegas, es una herramienta que permite lo que es realizar o analizar también de forma articulada el contexto, la cultura, la ideología, la religión, la naturaleza, ¿no? Entonces estamos repasando, colegas, otros instrumentos como es la bitácora y claramente en la guía, colegas, se observa lo que son algunas sugerencias de cómo implementarlo, ¿no? De acuerdo a lo que es el siguiente paso, el análisis situacional del aula, el patio y la unidad educativa, ustedes han debido
tomarlo como elementos más generales, en los cuales también se van desarrollando actitudes, se desarrolla lo que es el relacionamiento con, eh, se podría decir, con una realidad educativa, ¿ya? Y ese análisis minucioso se encuentra en base al entorno educativo, ¿no? Entonces, colegas, aquí creo que es muy importante que ustedes analicen, evidentemente, cuál es el objetivo de esto, ¿no? Es ver los aspectos, por ejemplo, a nivel curricular, ver también el entramado de lo que representa un POA, lo que es un PSP, un PAD, un PDC, y estos niveles de planificación, de qué forma nos están sirviendo o nos están generando tal vez alguna problemática, ¿no? Nos ayudan a identificar también cuál es, se podría decir, el impacto que están teniendo estos en nuestra comunidad educativa. La organización política, administrativa, bueno, todos los elementos que ya ustedes lo conocen, lo han podido ir trabajando en el momento uno, ¿ya? Entonces, colegas, queríamos ir analizando en primer lugar lo que es porque justamente, como bien lo han podido identificar, es un proceso que se va llevando en fases, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos que analizar si nuestro momento uno tiene la suficiente fuerza, tiene la suficiente identidad para poder pasar obviamente a lo que es el segundo momento. Muy bien. Entonces, colegas, creo que hemos hecho un paneo general de lo que se debería presentar y ustedes como maestrantes ya han realizado este trabajo, se ha presentado, ha sido aprobado. Y lo que quisiera en este momento, colegas, es pedirles y solicitarles que me puedan hacer llegar estos espacios, ¿no? Este momento número uno que ustedes han presentado, no con un carácter evaluativo, sino más con un carácter de poder evidenciar cómo está el avance, tal vez al dar algunas guías, algunas observaciones o sugerencias, porque este trabajo, colegas, como les menciono, es un proceso, ¿no? Y para que llevemos también adelante lo que es el segundo momento, sería bueno conocer en qué se ha fundamentado, cómo ha sido ese relato o esta recopilación de información, ¿ya? Entonces, colegas, el primer paso y, bueno, pedirles a algunos colegas que me puedan compartir el momento uno para que yo lo pueda observar y vea cuál es la característica que le han dado, cuál ha sido la guía también que han podido tener de los tutores, de la universidad pedagógica, y de qué forma, colegas, lo han ido complementando y trabajando este elemento, ¿ya? Entonces, en el primer momento, colegas, por favor pedirles que me lo compartan a mi personal. Pueden hacerlo entre mañana, pasado mañana, para que también hagamos algunas puntualizaciones en la sesión número 2 que se va a llevar a cabo el día sábado, ¿no? Entonces, colegas, yo creo que todos lo tienen. Están aquí justamente en el módulo número 8 por haber pasado o haber tenido una aprobación del momento uno, ¿no? Ya, entonces, colegas, hasta aquí creo que estamos claros, ¿no? Ustedes simplemente estamos repasando ese proceso y enseguida vamos a entrar ya a lo que es la sesión anterior. ¿Ya? Entonces, colegas, si tienen alguna duda hasta aquí, pueden hacerme alguna consulta si desean. Bueno, entonces vamos a continuar con lo planificado, colegas, que es justamente dar un paneo general también a lo que es la sesión anterior, ¿no? Bueno, ya entrando a lo que es el módulo número 8, habíamos puntualizado que justamente es el taller número 2 de investigación que vamos a ir desarrollando y con carácter, para anotarlo, es el momento número 2 el que vamos a desarrollar, ¿no? Colegas, simplemente quiero aclararles, puntualizar también que el horario del día sábado, vamos a respetarlo nuevamente, habíamos aclarado los motivos por los cuales habíamos movido la fecha al día domingo. Entonces ahora, colegas, vamos a recalcar que el día sábado a las 7 de la noche realizamos lo que es la sesión sincrónica obligatoria. Muy bien, para aquellos por favor que no han podido ingresar la anterior sesión, entonces recuerden que solamente tenemos la opción de tener una falta. Y en caso de tener dos, ya estaríamos entrando a la reprobación, ¿no? Entonces, colegas, con esa aclaración,
vamos a llevar adelante algunas puntualizaciones, ¿no? Mencionábamos, colegas, que el propósito de esto es fortalecer sus capacidades investigativas y obviamente aclarar lo que es el enfoque de investigación que estamos llevando adelante, los métodos y metodologías y estrategias o instrumentos que estamos implementando. Obviamente es importante el fundamento que es la transformación educativa decolonial. Habíamos hablado referente a lo que es esta crítica hacia la colonialidad del conocimiento desde, se podría decir, la hegemonización bueno, de los saberes occidentales, ¿no? En desmedro de justamente nuestros pueblos indígenas, en desmedro de lo que son los pueblos acallados o grupos subalternos también que hemos hablado, ¿no? Entonces ya hemos hablado justamente cómo se va a estructurar nuestro módulo número 8. En primer lugar, en la unidad temática número 1 vamos a llevar adelante lo que es el procesamiento y codificación de la información, esta información que evidentemente está en el momento 1, ¿no? El cual me van a compartir a mi WhatsApp para que yo lo pueda revisar un poquito y podamos hacer también algunas adecuaciones. En la siguiente sesión, colegas, vamos a tener la categorización de la información. Posteriormente pasamos al análisis interrelacional de la información, donde ya tomamos en cuenta a lo que son autores, ¿no? Que van a ayudarnos a, ya sea a diferir o a apoyar nuestras posturas como investigadores y como educadores. Y algo muy importante, colegas, que es tomar en cuenta también la correcta utilización de las normas APA séptima edición, que le dan justamente un fundamento científico a nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahí vamos a analizar justamente lo que son el uso correcto de citas, referencias, y hablamos de lo que es la ética investigativa, la validación de fuentes y sustentación argumentativa, que obviamente es un posicionamiento muy importante que ustedes eviten el plagio, ya sea con el uso del Internet o algunas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Entonces, colegas, como pueden observar, las 4 unidades temáticas obviamente están centradas en que ustedes tengan capacidades, en primer lugar, de codificar, procesar la información, realizar lo que es una correcta categorización de la información, es decir, encontrar elementos o ideas fuertes y en base a eso, a esas ideas, se podría decir priorizadas, vamos a generar lo que son desde las macro categorías o macro dimensiones o como un término un poco más sencillo como subtítulo, hasta las microcategorías que serían ya, o las microestructuras que serían ya elementos secundarios, ¿no? Vamos a aprender un poquito bajo algunos trabajos ejemplificadores el proceso de cómo realizar este aspecto, ¿no? Posteriormente, lo que es el análisis interrelacional, que hablábamos, lo que es la triangulación del conocimiento, y finalizaríamos con las normas APA, con el uso adecuado, ¿no? Ahí tenemos también algunas herramientas que vamos a compartir con ustedes para facilitar un poco el trabajo de la referenciación o el trabajo con citas bibliográficas, ¿no? Bueno, ya entrándonos al tema en sí, colegas, lo que habíamos hablado y hemos empezado es con un análisis del libro de Walter Mignolo, ¿no? Que habla de una desobediencia epistémica que hemos repetido, eh, hace una crítica hacia lo que corresponde a la excesiva hegemonización del conocimiento y obviamente habla también de lo que debería partir, ¿no? Del reconocimiento epistemológico de nuestros pueblos indígenas o nuestros contextos educativos, ¿no? Es importante, colegas, nuevamente recalcar que nosotros tenemos un conocimiento que en ocasiones ha sido rechazado, ha sido tomado como algo secundario, ¿no? Que son los saberes de nuestros pueblos indígenas. Hemos rechazado tal vez en algunos momentos que se puede introducir dentro del ámbito educativo, lo que son, se podría decir, algunos aspectos que como cultura se toman en cuenta, ¿no? Como el conocimiento de las estaciones, no sé, el relacionamiento con los animales, la naturaleza, los conocimientos médicos que habíamos hablado en la anterior sesión.
Entonces, todos esos elementos, colegas, ahora toman un nuevo rol, que va a ser el de conformar una nueva identidad, fortalecer la identidad de nuestros pueblos, y asimismo nosotros, ¿cómo podemos abordar algunas problemáticas en base a estos conocimientos? ¿Ya? Entonces, es muy importante también, colegas, destacar cómo nosotros podemos hacer una codificación, ¿no? Y recalcar nuevamente, colegas, que la codificación no tiene el sentido simplemente de una transcripción de conocimientos, ¿no? Sino que al momento de nosotros recopilar esa información, tenemos que darle el carácter político, ideológico, ¿no? Desde el punto de investigadores. Como maestrantes, colegas, es importante analizar las problemáticas desde un aspecto, se podría decir, un aspecto profundo, no simplista, ¿no? Sino tenemos que analizar desde dónde se origina, por así decirlo, esa problemática, de dónde proviene, si proviene de una estructura social, si se proviene de un carácter del tejido social que se han ido generando a lo lapso de los años. Recordemos, colegas, que nosotros somos producto de un conjunto entramado de situaciones, ¿no? Que pueden venir desde el aspecto sociológico, antropológico y demás, y que nos conforman como una determinada sociedad o contexto educativo. Entonces, colegas, la codificación, si bien tiene un carácter un poco, por así decirlo, de mecánico, de extracción de datos, nosotros tenemos que quitar ese sentido y la codificación tendría que ser una selección de elementos, ya una selección de elementos, colegas, que nos van a servir para construir y posteriormente generar una propuesta, ¿ya? Entonces, colegas, aquí es muy importante denotar que No la codificar, descripción, ¿qué colegas, consta? Alevo. por favor, sus micrófonos, colegas, ya. Entonces, en cuanto a la codificación, vamos a decir, extraer algunos datos complejos, algunos datos relevantes, ¿no? Que nos sirvan. No todo lo que anotamos, colegas, es productivo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, colegas, que en esta codificación es importante darle un carácter de extraer lo esencial, extraer aquello que nos va a servir para conocernos, conocer la postura que tienen los actores educativos y, colegas, también generar también algunas propuestas en base a eso. Bueno, al hablar de la codificación, colegas, hemos visto que nos permite seguir 5 pasos, ¿no? Primero, lo que es el tema de la credibilidad, que nos va a dar la validez de los resultados del análisis, el análisis en sí, que es un examen sistemático de los datos, los códigos o etiquetas que les vamos a dar, que nos van a permitir manejar de manera adecuada o organizar también lo que son estos elementos destacados. Generar relaciones, ¿no? Establecer vínculos entre los conceptos y los datos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también si tal vez nosotros como docentes hemos identificado algunas problemáticas, pero quién sabe, los otros actores educativos priorizan otros, ¿no? Ahí ya le vemos el tema de la autenticidad de lo que es la problemática. Por ejemplo, tal vez puede ser una problemática sentida para mí, lo que es, a ver, por ejemplo, la falta de materiales, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy general. Pero quién sabe, la problemática sentida de la comunidad es el hecho de que no puedan tener una alimentación adecuada, ¿no? O tal vez tenemos alguna problemática relacionada al excesivo machismo o violencia o alcoholismo, no sabemos qué tipo de problemáticas se pueden dar, ¿no? Entonces relacionamos ahí lo que dicen los actores con lo que nosotros también nos hemos planteado como docentes, ¿no? Como parte también de esta realidad. Y en ocasiones podemos encontrar consensos, ¿no? Pensar lo mismo, o disensos, que pueden ser también tal vez cuestiones que no estamos coincidiendo con los actores educativos, ¿no? Y esta codificación final que nos va a permitir la organización de los datos. Bueno, muy bien, ahí la podemos no solamente organizar por fechas, sino también por temas, podemos organizar por la relevancia, ¿no? Entonces, hay diferentes formas que vamos a tocar más adelante de cómo podemos codificar, ¿no? Estamos yendo de manera muy rápida, colegas, y vamos a analizar también los tipos de codificación.
Ya, aquí vamos a analizar entonces los tipos de codificación. Habíamos hablado, colegas, de 3 tipos de codificación. Muy bien, es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. La primera codificación va a ser la codificación abierta, que podemos saber, para que no sea muy complejo, podemos decir que es un análisis inicial, ¿no? En el cual desglosamos de algún elemento o de algún instrumento o de alguna percepción, sacamos por ejemplo lo que es algunos elementos centrales que se van identificando. Por ejemplo, en esta entrevista, colegas, que hemos analizado, respecto a lo que dice una madre de familia. Mi hijo ya no quiere ir a la escuela porque allá se burlan de él por hablar el quechua, ¿no? Entonces, en una categoría abierta, colegas, lo que hacemos es identificar algunos elementos que están emergiendo de esta percepción, ¿no? Entonces, aquí un código abierto será, por ejemplo, identificamos una discriminación lingüística, ¿no? Por el tema del habla quechua, una vergüenza cultural que genera, ¿no? Que el niño no tenga una percepción adecuada de su cultura o que en un momento la va a rechazar, y resistencia escolar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, colegas, estamos sacando elementos que están emergiendo a la vista, por así decirlo, y que nosotros podemos identificar. Esa se conoce como una codificación abierta. Cuando vamos a la codificación axial, colegas, como dice su nombre, intentamos relacionar, organizamos con algunos patrones colectivos o algunos patrones que se dan dentro de ese contexto, ya sea desde el aspecto cultural, ¿no? Desde el aspecto comunitario. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esos códigos que hemos identificado de forma abierta, como discriminación lingüística, vergüenza y resistencia, y lo vamos a agrupar, lo vamos a volver uno solo, ¿ya? Y lo vamos a tomando en cuenta, obviamente, todas esas características que ya hemos identificado. Y esta categoría axial, colegas, quedaría como ejemplo en exclusión educativa por colonialismo lingüístico, ¿no? Entonces aquí estamos relacionando, estamos generando que se unifique estas ideas, ¿no? Estas primeras ideas iniciales, por así decirlo, y lo generamos en uno solo, ¿no? Aquí nos explica cómo. En esta categoría o codificación axial, se ve que el problema no va a ser individual. Imaginamos, por eso lo dice, que no está identificando solamente en un niño, porque deben ser de un curso de 30 estudiantes posiblemente, unos 10 estudiantes pueden hablar quechua y otros cantidad de estudiantes que no hablan quechua estarían discriminando al resto, ¿no? Entonces aquí podemos ver que podría existir el tema de colonialismo lingüístico, en el cual de sobremanera se exalta lo que es el tema del idioma español o castellano, ¿no? En este caso. Entonces, aquí existe una exclusión educativa, el rechazo o exclusión que está presentando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, colegas, estamos generando en esta codificación axial un relacionamiento y estamos conjugando, se podría decir, estas ideas iniciales que hemos tenido para codificar. Bueno, entonces, yéndonos al otro punto, que es el otro tipo de codificación, es una codificación selectiva que va a ir a más profundidad, ¿no? Esta codificación selectiva se realiza creando ya una categoría central que va a explicar este fenómeno de forma global y obviamente va a permitir que posterior a ello podamos realizar propuestas, ¿no? Que sean importantes, que sean obviamente trascendentes en un determinado contexto educativo. A ver, aquí ya hemos visto desde la primera categorización abierta, hemos encontrado 3 elementos. En la categorización axial hemos encontrado la exclusión educativa por colonialismo lingüístico. Y ahora, haciendo lo que es una especie de categoría o algo centrando todas esas ideas, realizamos una categoría selectiva o codificación selectiva, centrándola ya en lo que es una idea un poco más amplia, que sería la colonialidad del aula. Aquí, por ejemplo, colegas, en esta categoría, no solamente va a hablar de lo que es el tema del aspecto lingüístico, ¿no? Cuando hablamos de colonialidad del aula, sabemos bien que el fundamento central de una cultura es la lengua,
¿no? Entonces aquí parte de la lengua y obviamente va a repercutir también en algunas tradiciones, rituales, creencias, prácticas de esa misma cultura, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de una colonialidad del aula. Entonces este proceso, colegas, nos va a permitir establecer categorías amplias, ¿no? Que obviamente se van a ir, eh, se podría decir, interpretando desde lo que ha sido, por ejemplo, en este caso, la entrevista, ¿no? Ese es el proceso entonces, colegas, que debemos seguir para encontrar posteriormente unas categorías, que obviamente lo vamos a trabajar la siguiente sesión, pero ya tenemos una idea más o menos conceptual de cómo realizamos este proceso de codificación para llegar posteriormente a la categorización. Bueno, ya pasando a otro punto, ya hemos hablado de los tipos de codificación, pasaríamos a lo que son los instrumentos. Colegas, aquí es muy importante que ustedes analicen y reflexionen si los instrumentos implementados en el momento uno hayan sido acordes, hayan sido profundos, quién sabe, por alguna cuestión de tiempo, algunas cuestiones de tiempo, o tal vez de, no sé, de saturación de trabajo, quién sabe si nos haya ido algunos elementos que ahora nos damos cuenta que pueden ser productivos. Entonces, estamos dándoles a conocer los más destacados, ¿no? Si bien no son estas las únicas herramientas, pero sí se sugiere trabajar con estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos herramientas de reflexión personal y tenemos herramientas de reflexión en comunidad, ¿no? Evidentemente las de reflexión personal, colegas, nos van a permitir que nosotros, como educadores, nos introduzcamos, analicemos, nos demos cuenta de lo que ha sucedido en un momento histórico, en un momento donde se ha podido evidenciar una problemática o se ha podido evidenciar un fenómeno educativo, ¿no? Entonces ahí, colegas, hay que analizar. Por ejemplo, algunos que nos servirá lo que es el tema de la autobiografía, que nos describe obviamente que es una narración de la vida profesional, una forma de codificación, se puede hacer una codificación por temáticas, por etapas o por eventos clave. Y una forma de codificar o ponerle una abreviación también es libre, ¿no? Entonces, colegas, aquí ustedes ya hemos repasado la sesión anterior, lo que es el tema de la didactobiografía, que también es una herramienta, un instrumento muy didáctico, así como dice su nombre, nos ayuda a conocer justamente cómo nosotros como maestros hemos ido trabajando en una determinada experiencia educativa. La biopraxis educativa, que nos permite evidenciar esa práctica pedagógica significativa. Bueno, entonces aquí la bitácora profesional, y aquí ya nos vamos a las herramientas de lo que son el análisis comunitario, ¿no? En comunidad, que se realiza a través de entrevistas, que es creo la que más ocupamos al momento de realizar una investigación cualitativa. Los grupos focales, ¿no? Que ya son grupos seleccionados, ya sea la característica de padre de familia, estudiante, docentes, no sé, autoridades comunitarias, autoridades educativas, etcétera, en las cuales realizamos un diálogo, ¿no? En la cual puede ser un espacio de consenso o disenso. La guía de observación participante, que también es muy importante poder implementarlo, colegas, y bueno, aquí también vamos a tener algunos materiales o instrumentos también como ser lo que son los videos, que nos van a permitir también evidenciar una realidad, las fotografías, y bueno, todo lo que nos sirva para interpretar una realidad, colegas, nos puede servir como un instrumento o herramienta de investigación, ¿no? Entonces aquí, colegas, hacer el análisis, quién sabe si nos falta, hay alguna debilidad en cuanto a alguno de la implementación de estos instrumentos, ¿no? A ver, aquí, colegas, vamos a observar algunos ejemplos, ¿no? En cuanto son las entrevistas y grupos focales, en el que se utilizan los mismos ya, pero viendo qué tipo de información nos permite recopilar, por ejemplo, este instrumento. La autobiografía nos permite
tener en cuenta la narración de las experiencias. Aquí, por ejemplo, en el caso del texto, en el que nos habla sobre las ritualidades, sacrificios que se le hacen a los niños, en el sentido figurativo, ¿no? Un sacrificio podría ser cuando los niños tienen que realizar ayunos por el tema de venir muy temprano a las clases o salir muy tarde, largas esperas al sol, ¿no? Para, por ejemplo, cuando tenemos una hora cívica, realizar lo que es el tema de ensayos de danzas, de marchas, ensayos de canciones, etcétera. Entonces aquí la autobiografía nos permite narrar esa experiencia, ¿no? De cómo nosotros hemos podido vivenciar ese aspecto, esa problemática que estamos identificando, ¿no? Aquí lo podemos o codificar, colegas, como decíamos. Recordemos que podemos categorizarlo o codificarlo, perdón, como relato personal, como emoción experimentada o como interpretación crítica, ¿no? Asimismo, colegas, la didactobiografía, ¿no? Entonces es importante que ustedes al momento de revisar tengan muy en cuenta cuál es la valía, cuál es el aporte que nos puede ayudar a generar lo que son estos tipos de herramientas. Las guías de observación, como ya habíamos hablado también, las ideas fuertes. Ahora, de todo esto, colegas, que nosotros ya hemos hecho una codificación, lo que tenemos que hacer es identificar una posible idea fuerte. ¿Y qué hemos dicho que era una idea fuerte, colegas? Es como un elemento que se va repitiendo, un elemento llamativo, un aspecto, quién sabe, que es alarmante y que realmente genera una problemática, o que es parte de una problemática, ¿no? Y que nos puede ayudar a interpretar también qué se podría hacer para solucionar esto, ¿no? Entonces, una idea fuerte se va a convertir posteriormente en una categoría, colegas. Muy bien, por eso es importante hacer ese proceso. Mientras mayor cantidad de instrumentos de investigación hayamos implementado, o lo hayamos hecho de forma tal vez óptima, lo hemos implementado, quién sabe, con padre, familia, que nos han dicho su sentir, su pensar, o hayamos hecho desde un aspecto muy específico nosotros como docentes, nos va a permitir establecer o proponer lo que es una posible idea fuerte, que es el trabajo que vamos a realizar en este módulo. En todo el módulo va a ser importante, colegas, hacer una categorización a partir de esas ideas fuertes. Generar una justificación o criterio de fuerza de por qué se ha podido identificar esta idea fuerte, ¿no? Justificamos o explicamos el motivo del por qué se convierte en una idea fuerte y cuál es el sentido, cuál es la característica de esta idea fuerte. En la didactografía lo mismo, colegas, por eso es importante poder revisarlo, quién sabe un poco más específicamente de qué forma podemos implementar las diferentes herramientas o instrumentos de investigación. Muy bien, vamos a pasar a lo que nos corresponde también, colegas. Una vez hecha la codificación, nosotros lo que vamos a realizar es una epistemologización y se podría decir un avance de lo que son los tipos de metodologías de investigación. Como decíamos en la anterior sesión, la epistemologización de la realidad implica convertir una experiencia vivenciada o cotidiana en saberes significativos y críticos, ¿no? Es decir, tomar en cuenta una nueva forma de tomar la epistemología, ¿no? Crear una epistemología propia, colegas. Eso sería la epistemologización de la realidad, es decir, partir ya no de lo que es los elementos coloniales, ¿no? Ya perder un poco de vista esa situación de tomar en cuenta excesivamente lo que son los conocimientos coloniales y partir de una realidad o de los conocimientos de nuestros pueblos indígenas o de las problemáticas que se han fundamentado, ¿no? Entonces, creo que es importante, colegas, tomar y tener en claro lo que sería generar una epistemología propia, situada en el contexto educativo. Como decíamos, colegas, es imposible encontrarnos con contextos educativos idénticos, ¿no? Idénticos va a ser muy difícil. Tal vez que tengan cosas en común, que puedan destacarse tal vez en nuestro otro contexto, pero siempre hay que buscarle esa característica esencial, particular, ¿no? Cómo se ha ido conformando
ese contexto educativo. Por eso es muy importante, colegas, hacer un análisis profundo y complejo de lo que es nuestra realidad educativa. Y bueno, la importancia de la experiencia local, colegas, como recalcamos, un buen trabajo realizado en esta etapa va a ser desde lo que nosotros estemos extrayendo o tal vez destacando de lo que es la experiencia del ámbito local, en este caso de lo que son lo que serían los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Ahora, las etapas que estamos siguiendo, colegas, ¿no? ¿Qué etapas seguimos? Recordemos, dar a conocer o tomar en cuenta que nuestro lugar de enunciación, nuestro lugar de trabajo, donde se producen estos aspectos pedagógicos, educativos o sociales, se realizan en un contexto específico, ¿no? Que tiene una determinada característica. Posteriormente, recopilamos o sistematizamos esas experiencias a través de las herramientas. Y esas herramientas, al momento de codificarlas, hemos dicho, ¿no ve, colegas? Recordemos los 3 momentos para codificar. Es el tema de la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. A través de esos 3 elementos, nos van a permitir detectar ideas clave o ideas fuertes, como decíamos, ¿no? Las ideas fuertes se van a contrastar, se van a comparar, se van a enriquecer con lo que son las teorías. Aquí con lo que conocemos, colegas, como el diálogo de saberes o el diálogo con los autores que hemos llegado a mencionar en algún momento. Entonces aquí buscamos autores, teorías que nos permitan ya sea diverger o apoyar nuestras ideas fuertes o ideas clave también que mencionan en el cuadro. Y posteriormente, colegas, la propuesta de transformación. Este proceso no queda incompleto, colegas, si nosotros simplemente llegamos a este aspecto. Debe llegar a lo que es una propuesta de transformación, que en el caso de maestría tiene que ser algo que permita de forma parcial o de una forma muy innovadora, de una forma muy profunda, generar una transformación tangible en lo que es nuestro contexto educativo, ¿no? Entonces, esa es la lógica, colegas, para la epistemologización educativa, que obviamente estamos siguiendo una lógica procesual que tiene mucha importancia, mucha relevancia seguir desde el inicio para llegar a un final que tenga una gran significación, ¿no? Entonces, referente a los métodos, técnicas e instrumentos, colegas, ya bien lo conocen ustedes, tenemos por ejemplo, los métodos cualitativos, desde, por ejemplo, lo que es la etnografía, la fenomenología, los cuantitativos, que si bien ahora no los rechazamos, colegas, estos métodos cuantitativos, como sean las encuestas, diseño experimentales y demás, deben tener un carácter, si se van a implementar, por ejemplo, deben tener un carácter descriptivo crítico, no llegar a un aspecto muy cerrado, por así decirlo, ¿no? Y los métodos mixtos, como los decoloniales, como sea la IAP, la Investigación Acción Participativa, y metodologías indígenas que nosotros ya bien dominamos y conocemos, ¿no? Bueno, y bueno, con esto, colegas, hemos culminado un breve paneo, hemos intentado, quién sabe, hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado, con los ejemplos y demás, pero bueno, es importante también que ustedes puedan hacer una revisión personal en base al texto que ya está en plataforma. Lo que sí, colegas, quiero aclarar es una situación, lo que es el tema de los trabajos, ¿no? Ya nos vamos a ir a las orientaciones metodológicas de la semana número 1, que tiene su presentación hasta el día jueves a medianoche, ¿no? Entonces, colegas, recordemos que la primera actividad está enmarcada en el foro académico, que nos va a permitir identificar el posicionamiento que ustedes tienen en base a 4 preguntas. Muy bien. Esto es importante, colegas, tomarlo en cuenta. ¿De qué forma nosotros estamos viendo este proceso de codificación como un proceso, aquí como dice el texto,
de justicia cognitiva, es decir, llevar adelante un reconocimiento de lo que antes era rechazado o discriminado o acallado, podemos decir, ¿no? Entonces hay que buscar ese aspecto, colegas, de visibilizar a esas voces históricamente marginadas, como dicen, ¿no? Es decir, volver a reconocer la valía de los pueblos indígenas o de los grupos subalternizados, ¿no? Y obviamente tomar en cuenta este aspecto de investigador decolonial, ¿no? En base a esto, colegas, las cuatro preguntas están enmarcadas de lo que ya hemos hablado, ¿no? Cómo nuestras experiencias personales y comunitarias pueden transformarse en unidades de sentido durante el proceso de codificación abierta. Entonces aquí recordemos que la codificación abierta también es un elemento que va a permitir tomar ideas de los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nos va a permitir esto? Ya sea de los instrumentos personales o de los instrumentos comunitarios, recordemos, le van a dar ese sentido, ¿no? Ese sentido para transformar una realidad o identificar una realidad. O la segunda pregunta, colegas, ¿cómo podemos garantizar que esta codificación no se vaya nuevamente a lo que es el aspecto de colonizar o dar lugar a la colonialidad de los saberes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos evitar que en este proceso de codificación, ¿no? No estemos dándole nuevamente un sentido colonialista, ¿ya? Entonces ahí ustedes tendrán ideas de frente a eso. ¿Qué desafíos tendremos, enfrentaremos al intentar visibilizar los saberes locales, ¿no? A ver, deberemos tener obstáculos, deberemos tener algunas situaciones de dificultad justamente para dar a conocer los saberes locales que queremos ahora revalorizar, ¿no? El otro punto es por qué la codificación de datos se convertirá en un acto de justicia cognitiva, ¿no? Es importante tomar en cuenta este término. Justicia se le da a las personas que han sido en algún momento, quién sabe, quitadas de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué será llamado en ese sentido justicia cognitiva? ¿Y cómo impacta esto a la transformación de la educación? Entonces, colegas, estas cuatro preguntas hay que analizarlas, hay que interpretarlas y obviamente generar también ideas propias, ¿ya? Y leer también tres intervenciones de nuestros compañeros y hacer alguna intervención, ¿no? Ya sea, quién sabe, apoyando alguna postura o tal vez siendo crítico con otras, ¿no? Entonces este foro académico es un espacio para ello, ¿no? Para dialogar de forma asincrónica, ¿no? Leer en algún momento espacio y dar una opinión a lo que es la temática, como también a los posicionamientos que tomen nuestros compañeros maestrantes. En la actividad número 2, colegas, como menciona, debemos usar un cuadro en el que vamos a trabajar en base a cuatro elementos, ¿no? Esta matriz en la cual tenemos que organizar también e incorporar lo que son nuestros trabajos en el momento uno. Entonces vamos a incorporar y vamos a hacer este ejercicio, colegas, en base a los instrumentos que ustedes han abordado, ¿no? Recordemos, colegas, que se les había mencionado que esos instrumentos parten de lo que ustedes han trabajado en el momento uno, pero también con algunos elementos que pueden ir enriqueciendo su trabajo final, ¿no? Su trabajo en este caso del módulo número 8, ¿ya? Entonces, colegas, en la parte izquierda, en la columna izquierda, entonces ustedes lo que pueden hacer es ir anotando los instrumentos que han implementado, que han trabajado, ¿ya? En ese, perdón, mil disculpas, ¿ya? Tenemos también el tipo de información que nos va a abordar, que nos va a facilitar justamente la autobiografía. En este caso tenemos que describir qué han sacado, qué elementos ustedes van a sacar de esta autobiografía, de esta entrevista, de esta, no sé, de cualquier instrumento que ustedes hayan implementado. Entonces aquí, en el ejemplo, demarca, ¿no? Desde mi experiencia en actos escolares, hemos observado que existen estudiantes sacrificados con ayunos, largas esperas, ¿no? En otra autobiografía podría ser, quién sabe,
hemos podido observar que existe mucha reproducción de, no sé, de la violencia, no existe un cierto rechazo hacia los compañeros, compañeras que demuestran lo que es el tema de discriminación o relego hacia sus compañeros que hablan una lengua indígena, ¿no? Entonces, todo esto tendremos que sacar qué tipo de información nos va a permitir esta herramienta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a codificar? Por ejemplo, podemos extraer, que va a ser un relato personal, y lo podemos enmarcar con un código y número que nos va a permitir organizar también este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces podemos categorizarlo, pero codificarlo como emoción experimentada o una interpretación crítica también, ¿no? Entonces, cada uno de estos, como les mencionaba al inicio, tiene su objetivo, tiene su forma quién sabe, de enriquecer nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, de la biopraxis educativa, la bitácora profesional. Entonces, colegas, aquí es muy importante que ustedes hayan implementado mínimamente tres, ¿no? Mínimamente tres de estos instrumentos, como les mencionaba, que van a ayudarnos a identificar más adelante las ideas fuerza y que estas a su vez se van a convertir en las macro categorías o categorías de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, recordemos, esas categorías nos van a ayudar a guiar todo lo que es el proceso de redacción, ¿no? De lo que es este momento número 2, que es epistemologizar la realidad, ¿no? Ya. Entonces, colegas, esos serían los dos trabajos que debemos presentar este día jueves. Algunos detalles como ser el formato, que tiene que ser en PDF, lo que es el tamaño, el nombre de archivo, la fuente, el tamaño de letra, ¿no? Entonces, todo esto, colegas, el interlineado, las referencias, siempre, colegas, con los criterios de evaluación que van a ir ligados a desarrollar o crear conocimiento propio, ¿no? En ambas actividades, como también lo que es el tema de profundizar en sus análisis y también tener una redacción académica adecuada, se podría decir, uso adecuado de conceptos, uso adecuado de términos. Y evidentemente, colegas, es muy importante no perder la línea que nos lleva a ser, se podría decir, investigadores que vayan a transformar una realidad desde la conciencia y posicionamiento ante un determinado contexto. Muy bien. Bueno, colegas, con esto acabaría mi intervención. Ahora tiene la palabra, colegas, si tienen alguna duda todavía que persiste en cuanto a los trabajos que ya hemos socializado.